Sí, sí, qué bueno, excelente, excelente. Qué bueno, luego te aviso. Yo creo que sí lo voy a necesitar. Ok, con Bueno, gusto. gracias. Entonces, te decía que hay tres tipos de configuración de rearme. El primero es sin bloqueo de rearme, esto quiere decir rearme automático, que al despejarse el campo de protección, el equipo se rearma inmediatamente. Con bloqueo de rearme, cuando se requiere que se le dé un botonazo al equipo de protección para que se rearme. Y finalmente, el tercero es con retardo de rearme. Esto quiere decir que tú metes la mano, bloqueas el escáner y le das, por ejemplo, 2 segundos para que se rearme en automático. Este es bueno, por ejemplo, cuando se usa con AGVs o cuando se usa con montacargas, porque tú Ok, bloqueas, alguien bloquea el camino, el montacargas detecta la presencia, el escáner detecta la presencia, se detiene, tú normalmente te retiras de ahí porque te das cuenta que estás estorbando y entonces simplemente el escáner te da tiempo de que te retires 2, 3, 4 segundos y ya después de eso sigue su marcha. Entonces, así es como puede ser el rearme. Mira, aquí tenemos una forma de conectar el escáner. Esta es la forma más simple, más sencilla. El ujú, escáner tiene un system plug, que es donde se va a conectar los cables. ¿Te acuerdas? Es el negro que va en la parte de arriba, este de aquí, es este. correcto. Y entonces lo que se hace es que tenemos el voltaje de alimentación positivo en la pata uno, el voltaje de tierra en la pata 2 o la conexión a tierra en la pata 2, las dos señales OSSD. ¿Qué dijimos que eran las señales OSSD? Son las señales, ahorita te digo. Esos términos todavía se me confunden un poco, pero aquí lo tengo apuntado. Uy, Dios, no lo encuentro. Vamos a ver. Dios mío, cuando más necesito lo que apunto, no lo tengo. Las señales OSSD son las señales de seguridad. De seguridad, sí, pero estaba tratando de buscar las siglas. Ah, Output Signal signal. Safety Device. No digo. No, no, estoy mal. Output Switching Signal Device. Switching. Voy a apuntar otra vez y lo pongo. Output Switching Signal Device. Switching. Gracias. Entonces, mira, déjame nomás comentar. Siguen una persona que quiere entrar. Ok, dale, no hay problema. Déjame nomás comentarte que ya se terminó. Martín, ¿me escuchas? Martín, buenos días, ¿me escuchas? Martín, ¿me escuchas por ahí? Martín Monarres. Déjame ver si le puedo mandar Mensaje. un mensaje. Sí, porque él está esperando y pues no.
No lo veo que conteste ni por aquí ni por audio. Por ningún lado. Bueno, vamos a seguirle entonces. Ok. Entonces, mira, aquí lo importante de esto es esta línea roja que tenemos aquí. Esa línea roja es es el canal o la línea que se usa para el EDM, que es el External Device Monitoring, si te acuerdas. Ujú. Es el EDM, External Device Monitoring, es para el monitoreo de los elevadores externos para que no se queden pegados. ¿Sí sabes cómo funciona este External Device Monitoring? No, pues si pudiéramos verlo, te lo agradecería. Ok, correcto. Para esto vamos a tener que salirnos un poquito de la presentación y entrar a otra. Déjame ver dónde está. Déjame buscarla y ahorita te digo. Ok. Y es que esto es importante, esto del External Device Monitoring. Aquí está. Ujú. Ok, mira, déjame ampliar esto. Ahí está. Fíjate, aquí nos dice que la seguridad es interesante y fácil de entender. Ahí vemos a la gente muy interesada Fácil, muy y muy, atentos. y muy atentos, exactamente. Pero bueno, mira, cuando hablamos de relevadores de seguridad, que los relevadores de seguridad son los que completan, digamos, el trabajo que hace el escáner. Cuando hablamos de relevadores de seguridad, hay varios tipos de relevadores. Hay este tipo de relevadores que son relevadores comunes y corrientes. Son relevadores normalitos, no tienen ningún grado de seguridad. Entonces, estos son relevadores comunes y corrientes. Tenemos otro tipo de relevadores que son relevadores que hacen ciertas marcas que son de mucha calidad, como por ejemplo Klöckner-Müller, Siemens, Telemec, al de ABB, por ejemplo, y este que es Lovato, ¿no? Entonces estos relevadores son de mejor calidad, no porque estén diseñados para seguridad, simplemente porque están más bien hechos, son de mejor calidad que estos. Estos de arriba, pues hay muchos que no tienen ni marca para acabar pronto. Y existe un tercer tipo de relevadores que no son los ideales, pero pueden funcionar, pueden ser buenos, que son estos. Ahora, la pregunta que yo te haría es la siguiente. ¿Qué diferencia le ves
a estos relevadores, por ejemplo, con respecto a estos de aquí? La cantidad de entradas y salidas. La cantidad de entradas y salidas. ¿Por qué crees tú que este tiene? Pues sí, luego se nota que tiene más, ¿no? Ujú. Es como doble y estos son como sencillos. ¿Y por qué crees tú que eso nos ayuda en un momento dado en un dispositivo de seguridad? Porque podemos distribuir cargas, ¿no? Podemos distribuir cargas, pero más que nada podemos tener redundancia. Podemos Ok. manejar la redundancia. Acuérdate que siempre, en vez de tener una salida, necesitamos tener dos. Entonces, de alguna manera, estos son relevadores que nos permiten tener redundancia, porque tienen más salidas. Entonces, un relevador, cuando nosotros estamos trabajando en un dispositivo, en un circuito que tiene relevadores, pues normalmente nunca lo vamos a encontrar así. Un relevador así es como se manifiesta, digamos, en un, o como funciona, tiene su bobina, que es la que nosotros vamos a activar, vamos a hacer pasar una corriente por aquí. Esta bobina va a activar un electroimán que está por aquí, que va a hacer que esta parte se aleje o se acerque a este núcleo según nosotros activemos la corriente. Y esto va a hacer que se mueva este vástago como hasta acá, haciendo que estos dos contactos normalmente abiertos se cierren y que estos dos contactos normalmente cerrados se abran. ¿Ok? Ujú. Y esto va a ser en conjunción con un resorte. Vamos a suponer que yo activé el campo electromagnético, el imán empujó esto hacia arriba, o más bien, vamos a pensar que lo jaló hasta acá, y al momento de jalarlo, este resorte también se comprime, y al jalarlo, este cierra, este se abre y este se abre. Cuando yo quito la corriente que va a circular por esta bobina, el campo electromagnético deja de funcionar y este resorte avienta esto hasta arriba, lo avienta hasta arriba y esto se mueve hacia acá, haciendo que este se abra, que este se abra y que este cierre y este cierre. O sea, los que están normalmente abiertos se cierran cuando el relevador Viceversa. tiene alimentación, y los que están normalmente cerrados se abren. Eso te queda Ujú. claro, ¿no? Claro, sí, sí. Ok. Entonces te decía que cuando nosotros vemos un relevador en un diagrama no lo vemos normalmente así. Pero para saber cómo funciona un relevador, bueno, pues nos encontramos que tiene numeración en cada juego de contactos. 1, 2, 3 y 4 de manera secuencial. 1, 2, 3 y 4. Y estos, por ejemplo, los normalmente abiertos tienen un 3, en su segundo número los normalmente cerrados tienen un 1. Y sus salidas de los normalmente abiertos tienen un 4 y de los normalmente cerrados tienen un 2. Entonces así sabemos si estamos hablando de contacto normalmente abierto. Si es 13 y 14 es normalmente abierto. 23 y 24 normalmente abierto. 31 y 32 normalmente cerrado. 41 y 42 normalmente cerrado. ¿Ok? Entonces aquí vemos que el 3 normalmente abierto y 4, 3 y 4. 3 y 4 normalmente abierto. Y normalmente cerrado 1 y 2. Aquí está. Normalmente cerrado 1 y 2. ¿Ok? Ok. Entonces te decía que cuando nosotros vamos a manejar esto en un circuito electrónico, en un diagrama, no nos lo van a poner así. Realmente la forma en que lo van a poner es así. Van a sacar la bobina actuadora, que se va a denominar en este caso K1, siendo que todo este relevador se llama K1. Esta bobina relevadora K1 con su alimentación en A1 y A2. Y vamos a sacar los contactos normalmente abiertos con su misma nomenclatura, con juego de contactos 1, juego de contactos 2, juego de contactos 3 y juego de contactos 4. Con su misma nomenclatura, 3 y 4 normalmente abiertos, 3 y 4 normalmente abierto, 1 y 2 normalmente cerrado, 1 y 2 normalmente cerrado.
Entonces los vamos a ver, digamos que separados, pero identificados por medio de la K. En este caso la K mayúscula corresponde a la bobina y las Ks minúsculas corresponden a los contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. ¿Ok? Ok. Ahora, estos relevadores que se usan en seguridad es lo que se llama de acción forzada, o también les llaman como acción positiva, no me acuerdo cómo se llama, acción forzada. Y la otra es ¿qué? Acción positiva, guiados positivamente, es la otra. Esto a lo que se refiere es a lo siguiente, que tenemos este contacto, digamos, que está cerrado, vamos a decir que es un contacto normalmente cerrado, y estos que están abiertos, pues vamos a decir que es un contacto normalmente abierto. Entonces, estos dos contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos están montados en un mismo vástago. Que cuando este vástago se mueve hacia arriba, este se Cierra los cierra, otros. este se cierra, pero este se abre. Estos dos se abren. Y cuando este vástago se jala hacia abajo, pues estos se abren y estos se cierran. O sea, lo importante aquí es que nunca podríamos tener cerrados los dos juegos de contactos. Nunca se da el caso. Podemos tener abiertos los dos momentáneamente, cuando él se despega de aquí y este todavía no ha llegado acá. Podemos tenerlos abiertos los dos, sí, pero los dos cerrados al mismo tiempo no es posible porque mecánicamente las distancias que estamos manejando aquí y las distancias que estamos manejando de separación aquí en el vástago no nos dan para que los dos dispositivos estuvieran cerrados al mismo tiempo. ¿Correcto? Correcto. Ok. Ahora, un relevador de seguridad, un relevador de seguridad, realmente son tres relevadores que están interconectados entre sí por medio de este circuito. Los relevadores son K1, K2 y K3 y están interconectados entre sí por medio del circuito. ¿Qué quiere decir? Que aquí tendremos un contacto de K3 de un contacto normalmente abierto, conectado en paralelo con un contacto normalmente abierto de K1. Aquí tenemos otro contacto de K3 normalmente abierto, conectado en paralelo con un contacto normalmente abierto de K2. Aquí tenemos un contacto de K3 normalmente abierto, conectado en paralelo con dos contactos normalmente cerrados de K1 y de K2. Y finalmente aquí tendremos un contacto abierto de K1, otro contacto abierto de K1 y un contacto normalmente cerrado de K3 conectados en serie. Y tú me dirás, oye, pues ¿por qué esa cosa tan rara, hombre? Pues está muy raro esa conexión. Pues sí, pero es que esa conexión realmente es una conexión de seguridad que va a hacer que nuestro equipo funcione de manera muy correcta y de manera que no tengamos accidentes. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, un relevador de seguridad es esto. Entonces, de aquí se ve la necesidad de conectar siempre relevadores de seguridad en nuestros equipos de seguridad. ¿Por qué te comento esto? Porque muchas veces las personas, cuando ven que un relevador de seguridad vale, no sé, $200, dicen, no, hombre, pues está carísimo, métele un relevador común y corriente, hombre, pues al caso es lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando hablamos de protocolos de seguridad, hablamos siempre de equipos que tengan redundancia y diversidad. Y este equipo, así como está conectado, lo tiene. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que funciona realmente esto. Entonces, este es un relevador de seguridad. Esto que tenemos aquí es esto exactamente. Es lo mismo. Pero vamos a ver cómo funciona. Entonces, las características de un relevador de seguridad es que tienen acción forzada, contactos guiados de acción forzada. Quiere decir eso que si uno se queda pegado, los otros se quedarán abiertos. Por ejemplo, él se quedó pegado, se quedó soldado, pero todos los demás se quedan abiertos.
para evitar tener cortos circuitos. O sea, una de las características es que nuestro relevador, aunque se haya soldado un contacto, todos los demás no se cierren, queden abiertos, queden por lo menos a medio milímetro de distancia. Eso es lo que indica la norma. Entonces, la idea es que cuando tengamos un fallo en un relevador por soldadura, que se soldaron los contactos, pues que no se haga más grande el problema, sino simplemente el problema se focalice ahí donde tuvimos el fallo y no en todo el relevador. Eso es lo que se llama guía de acción forzada o guiados positivamente. Bueno, esto no lo vamos a ver. Ahí está, mira, más o menos. Vamos a ver cómo funciona un relevador de seguridad. Esto que tenemos aquí, digamos que es un circuito de dos líneas. Un circuito de dos líneas. Y lo que estamos viendo aquí es lo que se llama enclavamiento mecánico. O sea, cómo se enclava un relevador. Y es una cosa muy simple. Tenemos conectado la bobina de K1. Tenemos un contacto normalmente abierto de K1. Ahorita nos vamos a olvidar de este porque es exactamente lo mismo. ¿Cómo enclavamos esto? ¿Cómo hacemos que esto circule corriente por aquí? Bueno, pues muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es meterle corriente por aquí. Le conectamos aquí 24 volts. Pero los 24 volts no van a pasar por aquí porque está normalmente abierto. Y como este está normalmente abierto, a la bobina no le va a llegar voltaje, aunque está conectado a 0 volts, pues no le va a llegar voltaje porque está abierto. Si nosotros encontramos una manera de cerrar aunque sea momentáneamente, si yo lo cierro momentáneamente, llega la corriente llega hasta aquí, pero no pasa, porque no se puede alimentar, porque está abierto. Si yo encuentro la manera de cerrar momentáneamente, ahí ya lo cerré. En el momento en que yo lo cierro, la corriente circula a través de la bobina. Y al circular la corriente a través de la bobina, ahí está, ahí circuló la corriente a través de la bobina, por razón natural, manda el contacto normalmente abierto que tenemos aquí, pues que se cierre. Y al cerrarse por acción de la bobina, pues el circuito queda enclavado. ¿Por qué está cerrado? Porque la bobina recibe corriente y la bobina recibe corriente porque está cerrado. Entonces no hay, digamos que de alguna manera no hay forma de abrirlos. Está enclavado, está cerrado. ¿Cuál es la única forma de abrirlo? Una de dos, o quitando la corriente de aquí o abriendo de manera forzada, por ejemplo, forzándolo a que abra. ¿Ok? Entonces, tanto como están ahorita en lo que se llama un enclavamiento metálico. ¿Esto ya lo sabías? ¿Ya lo habías visto alguna vez? Sí, sí. Ah, ok, correcto. Entonces ya no tiene caso seguir. Entonces, bueno, ahí está. Llega la corriente, la bobina no se acciona. Si nosotros, la manera que encontramos de cerrar esto momentáneamente es poner un contacto normalmente abierto de otro relevador diferente que nos sirviera para darle la patada de impulso a entonces arreglamos el problema que teníamos anteriormente. ¿Cómo le hacemos? Cerramos momentáneamente, ahí están abiertos los dos, no pasa el corriente, pero yo sí lo puedo cerrar K13, si lo puedo cerrar. Lo cierro, con esto la bobina se energiza. se energiza y esto vuelve a quedar Enclavado. enclavado, exactamente, que es lo que buscábamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vimos cómo se enclava. Está fácil el enclavamiento. Ahora vamos a ver cómo funciona el EDM. El EDM, que es el External Device Monitoring, utiliza dos contactos normalmente cerrados de K1 y de K2. Si estos contactos de K1 y de K2 están cerrados, ¿cómo deberían de estar los contactos normalmente abiertos? Si están cerrados, abiertos, ¿no? Abiertos, exactamente. Porque estos no pueden estar cerrados si los otros están cerrados. ¿Estás de acuerdo? Porque son de acción forzada.
Claro. Entonces, el hecho de que estos están cerrados, a mí me garantiza que los otros están abiertos, porque si no, no se podría. Entonces, yo tengo aquí mi dispositivo de EDM. Mi dispositivo de EDM, yo lo que voy a hacer de External Device Monitoring es poner un botón normalmente abierto que yo voy a accionar momentáneamente. Cuando presiono el botón y la corriente pasa a través de estos contactos y me activan K3. K3, ahí estoy activándolo y K3 queda activado. O se activan momentáneamente. El tiempo que yo dure aquí con este cerrado es el tiempo que se activa K3. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ujú. Ok. Entonces, aquí ya tenemos nuestro relevador completo. Aquí yo tengo un K1 abierto, un K2 abierto, que dependen de estos dos relevadores que tengo aquí, y tengo un K3 abierto y otro K3 abierto, y otro K3 abierto que depende de este relevador que está aquí. Y aquí tengo mi circuito de External Device Monitoring. Lo que yo no veo aquí son los contactos que son complementarios a estos que están normalmente abiertos. Yo no los veo aquí porque por ahí es otro circuito donde va a circular. Todo esto es control. Y digamos que en el otro circuito lo que va a circular es potencia, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, fíjate cómo va a funcionar esto. Yo tengo aquí mi switch de reset o de rearranque, de restart. Aquí tengo mi Ujú. de restart. Entonces yo lo cierro momentáneamente. Ahorita que está todo abierto, pues la corriente no pasa, pues está todo abierto. Yo lo cierro momentáneamente. Ahí lo cerré. Cuando yo lo cerré, entró corriente por aquí y me activó esta bobina. ¿Estás de acuerdo? Al activar De esta acuerdo. bobina, Ujú. se cerró este, y se cerró este, y se cerró este. Al cerrarse este, pasó corriente por aquí, pasó corriente por aquí, y se cerró K1 y K2. Y al cerrarse K1 y K2, la bobina K1 y K2 quedan enclavadas. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ujú. Al momento que K1 y K2 quedan cerrados, este otro K1 y este otro K2 que están aquí se abren. ¿Sí estamos de acuerdo? De acuerdo. Ujú. Ok, se abren. Y al abrirse ya no hay manera de que circule corriente por aquí, por K3. El no circular corriente, este se abre, este se abre, este se abre, y lo único que queda funcionando es este camino y este camino, que quedan enclavados. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, en este momento que esto está funcionando, que está enclavado, si yo presiono aquí, ¿qué pasa? Ahí no pasa nada porque no le llega corriente a la bobina 3. Exactamente, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque exactamente no estamos ahorita en el momento de que esto funcione para algo. Entonces, yo la manera que tengo de evitar que esto siga funcionando, que siga enclavado, es simplemente quitando la corriente de aquí arriba. Cuando yo quito la Ujú. corriente de aquí arriba, aquí deja de circular corriente, deja de circular corriente. Este se cierra, estos dos, perdón, Se abren este y se los abre, otros se cierran. estos dos se cierran, exactamente. Y al cerrarse estos, mi circuito queda como en un principio listo para volver a funcionar, se resetea. ¿Ok? Ujú. Ahora, ¿qué hubiera pasado si uno de estos, vamos a hablar de uno de estos, ¿qué hubiera pasado si uno de estos hubiera quedado pegado? Yo corté la corriente aquí y uno de estos se quedó pegado. Esa va a seguir, Este queda, esa bobina sigue este queda, energizada, seguiría energizada y este cómo estaría? enclavado. Cerrado, ¿verdad? Estaría cerrado. Si este está cerrado, ¿cómo está este? Ese estaría abierto. Exactamente, este estaría abierto. Híjole, está llegando gente todavía, hombre. Nancy. A ver, déjame.
Déjame contestarles, porque si no se veo Ok, que estén ahí esperando que no les haga caso. ok. Tal vez pensaron lo de la repetición a las 10:30. Sí, pero no se los había comentado. Les decía que me mandaran un mail. Nancy, ¿me escuchas? Nancy, buenos días, ¿me escuchas? Nancy. Sí, sí, buenos días, gracias. ¿Qué tal, Nancy? Buenos días. Oye, ¿Qué Nancy, tal? tú venías por lo del curso del DITEM 4, ¿verdad? Sí, Fíjate que ya se terminó, fue a las 8:30 de la mañana de aquí de horario de ah, México. ¿Tú sí, de dónde nos visitas? en Ciudad Juárez. Ah, tú tienes 2 horas de diferencia, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, Sí, pues, hombre. Mira, lo que les había yo comentado el día de hoy, al principio de la sesión, es que si había varias personas que realmente estaban interesadas, podríamos hacer una repetición a las 10:30. Entonces, que muy sería la bien. hora de ahorita, más o menos. Ok, Entonces, yo les pedía que si hay varias personas interesadas, que me manden un mail diciéndome, oye, sí quiero que lo repitas a las 10:30. ok, ahí te voy a correr. Vale. Órale, muchas gracias, Nancy, cuídate. Gracias. Hasta luego, Igualmente. adiós. Hasta Y luego. Bye. disculpa, No te preocupes. Martín, ¿me escuchas? Martín sigue sin escucharme. Bueno, ok. Sí, a ver si no se quedó, no sé, de alguna forma tal vez trabado o algo. Sí, yo más bien pienso que se quedó trabado. Bueno, entonces dijimos que si uno de estos se quedaba pegado, este se quedaría abierto. Ujú. Y al quedarse este abierto, podemos resetear el equipo. No. No, no lo podemos resetear. Ya sea que se quede pegado este o que se quede pegado este, pues esta parte de aquí no va a funcionar. Y esta parte de aquí es lo que conforma el External Device Bueno, Monitoring. ujú, Si uno de estos se queda pegado, estos se quedan abiertos y al quedarse abiertos no podemos resetear. claro. Y así es como nosotros identificamos una falla del External Device Monitoring. O sea, que si este se queda pegado, pues esta se queda activada, pero esta no. Y con un solo canal, pues normalmente no van a funcionar las cosas. Entonces ya te queda claro cómo funciona el External Device Monitoring. Completamente claro. Ah, qué bueno. Muchas Qué bueno, me da gracias. gusto. No, 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 pues gracias de qué. Entonces, este era el External Device Monitoring. Esto que te estoy yo comentando aquí es como si fuera un relevador electromecánico. Realmente los relevadores hoy en día ya son totalmente electrónicos, pero la lógica de funcionamiento es exactamente la misma, pero electrónicamente. Ujú. Ok, entonces ya me salgo de aquí para regresar al punto donde nos habíamos quedado. Óptimo. Ok, Regresamos aquí. ok. Entonces aquí vemos simple y sencillamente que tenemos el escáner conectado y tenemos la entrada de EDM. La entrada de External Device Monitoring lo que le pide al escáner es un pulso positivo. Ese pulso positivo pues lo vamos a agarrar obviamente de la línea de B+, que va a pasar por aquí, y aquí tenemos los contactos normalmente cerrados de nuestro relevador, que esto nos asegura que estos de aquí están abiertos y por lo tanto este relevador se encuentra en un buen estado de salud. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Porque si uno de estos estuviera cerrado, pues estos estarían abiertos. Entonces pasa por aquí el EDM, que es un pulso que le llega al escáner en la pata 6. Si ese pulso le llega, el escáner activa las dos OSSD aquí, que estas activan lo que vendría siendo, digamos, la bobina, y al activar la bobina estos se cierran y estos se abren.
¿Ok? Ok. Bueno, pues ese fue el EDM, ya lo vimos, cómo funciona el EDM. Te había yo comentado que también el escáner tiene algunas entradas y salidas universales. El S3000 posee 3 conexiones de entradas y salidas universales. Estas conexiones pueden adaptarse de forma específica para cada cliente, como entradas o salidas. El cliente las puede programar como guste. Para fallos de dispositivo por suciedad o un segundo campo de advertencia. Normalmente estas 3 entradas universales son estas, la 7, la 8 y la 9. Y tú las puedes utilizar para lo que dice aquí, para lo que dice acá, que quién sabe qué dirá, pues yo no hablo alemán. Pero bueno, es para definir, ahorita lo vamos a ver, aquí en otro lado viene en español. Es para definir, por ejemplo, si la mica del escáner está sucia, O para sea, definir si el campo de advertencia tiene vibración, etcétera, ¿no? Pero son 3 entradas o salidas que podemos utilizar. Esa es la ventaja. Cuando tenemos un sistema maestro esclavo, pues obviamente en vez de tener 3 entradas y salidas, pues tenemos 6. Tenemos las de arriba y las de abajo. Tenemos 6. Entonces dice aquí, no deben utilizarse las conexiones de entrada y salida universales para funciones relevantes para la seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que estas conexiones no son conexiones de seguridad, son conexiones de monitoreo, nada más. No son de seguridad, son de monitoreo. Entonces estas nos van a servir para prender torretas, para prender sirenas, para prender algún dispositivo de monitoreo o de señalización, pero no de seguridad. Otras características que tiene el escáner, de las que ya habíamos comentado, es el EFI. ¿Qué dijimos que era el EFI? es el sistema de comunicación por medio de 2 cables patentado por SICK. Es correcto, sí señor, y que únicamente funciona con dispositivos de SIC. Conexiones SDL, conexión de nodos de bus de seguridad. O sea, podemos conectar nuestro escáner Profibus. a un Profibus, a algún sistema de seguridad. Salida de datos RS422 proporciona datos no procesados puros. ¿Te acuerdas que hemos hablado de estos datos? Sí, correcto. Pero que normalmente en seguridad casi nadie los usa porque son un chorro de datos. A través de esta conexión se transmiten los datos CMS. ¿Te acuerdas que vimos algunos equipos que tienen este tipo de transmisión CMS? Que es medición de contorno y seguridad para escáneres que están instalados en equipos como por ejemplo AGVs o montacargas que van sin piloto, ¿no? ¿Cuáles son los datos sin procesar? O sea, ¿qué datos te da? Te da todas las mediciones de haces. Imagínate, te da, ¿cuántos haces dijimos que tenía? 760, ¿verdad? Sí, 760. 760. Ahora imagínate que te dé el ángulo de salida, el ángulo de regreso, el tiempo de salida, el tiempo de llegada, el ángulo de cada haz, la distancia que viajó, el tiempo que le tomó. Para cada haz, imagínate que te dé toda esa información por un haz. Y multiplícalo por 760. Sí, es un ¿Qué montón quiere de decir? información. Sí, quiere decir que en 30 milisegundos te llena hojas y hojas y hojas y hojas y hojas de información. Entonces te da datos sobre ángulos, distancias, información adicional de diagnóstico. O sea, es una cantidad de información brutal la que te avienta. Hay personas que sí han sabido manejar esta información, como por ejemplo en las casetas de cobro de los vehículos de las autopistas, hacen un delineado del vehículo una vez que el escáner lo detecta y generan la tarifa que el vehículo debe pagar. Pero no cualquier persona tiene la capacidad de manejar todos estos datos. A mí me han hablado personas que me dicen, oye, ¿qué hago con todos los datos? Pues no sé, pues ¿qué quieres hacer? Pues ¿qué necesitas? Entonces esto realmente en seguridad casi no se usa, pero el escáner te lo da si tú lo necesitas. Y si eres capaz de procesarlo, ¿no? Sí, pues que ahí es donde entra la parte del rango de medición que vimos, ¿verdad? Exactamente, el rango de Ok. medición es correcto, es correcto.
Entonces ya vimos también que otra de las principales funciones es que puede tener un campo triple, que tiene dos campos de advertencia y un campo de seguridad. Ya vimos que puede tener un campo dual o doble, que es un campo de advertencia y un campo de protección. Y ya vimos que puede tener campos simultáneos. ¿Te acuerdas que vimos esto también? Ujú. Campos simultáneos los puede tener o alternados, como sea. Vimos que tiene una función, una programación que se llama Sim4Safety. Sim4Safety. Esta aplicación Sim4Safety, a grosso modo, de manera muy sencilla, lo que hace es lo siguiente. Que tiene 3 o 4 áreas de seguridad y que detecta la entrada de una persona que pasa por el área 1, pasa por el área 2, pasa por el área 3 y ingresa en el área de peligro, en la máquina. Entonces el sistema detecta que la persona no ha abandonado la zona de peligro. ¿Cómo el sistema va a detectar que la persona abandonó la zona de peligro? Simplemente regresando Con la misma secuencia, pero al revés. exactamente la misma secuencia, pero al revés. Si la persona no hace eso, no detecta que ha salido, y si no detecta que ha salido, no, no le permite reactivarse el equipo. Hay otra función que se llama contorno como referencia, esta la vamos a ver después, porque primero me interesa que te quede bien claro todo esto que estamos viendo, y después la de contorno. Esta es una función muy importante que te había comentado, la evaluación múltiple. Esta evaluación múltiple nos sirve cuando el escáner se te está dispare y dispare y dispare por alguna situación. Habíamos dicho, ¿cuántas veces habíamos dicho? A ver, por principio de cuentas, ¿cuántos haces habíamos dicho que deben detectar un objeto para que sea válido? 2. 2 haces. ¿Y cuántas pasadas deberíamos de darle al objeto para que sea válida también la detección? Mínimo 2. Mínimo 2 es correcto. Es correcto, porque por ejemplo podemos tener un objeto aquí, digamos, como un insecto que anda por ahí volando. Si este insecto lo detectamos con un haz, pues no lo vamos a detectar. ¿Por qué? Porque es tan pequeñito que no lo alcanzamos a detectar con 2 haces, que realmente no es algo que implique un riesgo, no es algo que implique un problema, es otra cosa. Es un insecto. Además, si este insecto cambia de posición y lo detectamos con otro haz solamente, pues igual sabemos que es un objeto que va de paso y que no nos debe de ocasionar un paro de máquina. Pudiera suceder que otro insecto más lento, esto aquí nos está manifestando un gusanito, una cosa así, que bueno, simplemente lo ponemos como ejemplo. Este es mucho más lento. Entonces este objeto puede ser que sí lo detectemos 2 veces en la misma posición, pues simplemente porque es muy lento. Y por 2 haces, si pudiera ser que nos dispare el equipo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar Aumentar. la evaluación múltiple. Aquí dice, la evaluación múltiple significa que un objeto tiene que ser detectado al menos 2 veces en su campo de protección, fue lo que habíamos dicho. Pero se pueden ajustar entre 2 y 16 detecciones. Al aumentar la detección, aumenta la disponibilidad de su sistema de la máquina, ya que se reducen las desconexiones a insectos, puntos de soldadura u otras partículas. Puede ser que un insecto nos esté deteniendo el sistema, puede ser que un polvo, alguna cosa por ahí. Entonces, ¿dudas hasta ahorita? No, de momento ninguna. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya aplicaciones del escáner. Aquí tenemos el escáner instalado. Este es su área de seguridad. Este es su área de advertencia. Si la persona ingresa aquí, solamente va a activar una señal de alarma o una señal visual, ¿verdad? Para indicarle que está a punto de ingresar a un área de peligro. Si la persona ingresa al área de peligro, que es toda la roja, pues ahí sí se va a generar el paro de máquina, porque estos rodillos que están aquí, pues podrían ocasionar un accidente en la persona, ¿no? En un momento dado. Aquí tenemos una celda robótica.
Aquí tenemos un robot que va a hacer algún tipo de función. Y aquí tenemos dos escáneres que nos permiten el ingreso por medio de estos sensores de muting. Es como lo que vimos hoy. Llega el material, bloquea estos dos sensores, cambia el campo de protección del escáner y nos permite el ingreso de la pieza. La pieza es, una vez que pasó de aquí, de estos otros dos sensores de muting, el muting se quita y vuelve a funcionar el escáner, cerrando, digamos, la puerta. La pieza es maquinada y el mismo proceso se usa acá para la salida. Fíjate, aquí tenemos un robot que está realizando una función aquí. Pero el robot gira y realiza la función ya sea de tomar material o de dejar material aquí. Y aquí se genera un cambio de campo. Este cambio de campo se genera por medio de este sensor que tenemos en esta parte de aquí para saber hacia dónde está viendo el robot. Si está viendo hacia allá, pues no tenemos que proteger aquí porque realmente aquí queda abierto para que puedas entrar y sacar material cuando el robot está acá. Pero cuando el robot gira hacia acá, entonces sí tenemos que tener activo este campo para que ninguna persona entre y el robot lo pueda golpear. ¿Sí queda claro? Claro. Ok. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por medio de este sensor. Aquí tenemos campos que pueden ser alternados o pueden ser simultáneos, ¿no? Aquí tenemos también creo que este ya lo vimos, ¿no? Sí, sí. Conectados vía EFI, etcétera. Aquí tenemos otros escáneres, pero estos ya están conectados vía EFI y vía un FlexiSoft. Aquí es un FlexiSoft, que es nuestro controlador de seguridad. Son ejemplos, ¿no? Solamente. Aquí tenemos para qué nos sirven los dos campos de advertencia. En el primero bajas un poquito la velocidad, en el segundo bajas más la velocidad y en el campo de seguridad se detiene. Esto es lo que ve más o menos el escáner con el AGB. El AGB, cuando utiliza un principio de funcionamiento CMS, que es un escáner especial, se utilizan también retroreflectores. Estos retroreflectores, placa retroreflectora, el escáner lo ve, ubica su posición y ya sabe dónde se encuentra, como que los toma como referencia. Normalmente estos no se usan, pero para esta aplicación sí se usan porque es un poquito más de seguridad. Entonces dijimos que si el escáner S3000 puede con todo, pues casi. Ya tenemos aplicaciones en cámaras frigoríficas para temperaturas de menos 30 más 50. Ya tenemos conexión directa a bus de campo, S3000 Profinet, con salidas directamente a la red. Límites del escáner para máquinas de madera. ¿Por qué? Porque se ensucia la mica y te va a generar un paro. Aplicaciones al aire libre. ¿Por qué? Porque el sol lo puede deslumbrar. Y bueno, este es el viejito. Este ya no te lo vas a encontrar, espero yo que ya no te lo encuentres. Si es de que estos son lo que era el método de compatibilidad, que más que te comenté. Que el nuevo tenía un sistema de compatibilidad para hacer compatible con el sistema viejo, pero sí, Ok. ya no lo vas a encontrar. Posibilidades de integración. Ya vimos que lo puedes integrar a bus de campo por medio del FlexiSoft, a redes Ethercat, Profinet, Ethernet IP, Profibus, DP, Profinet, bueno, en fin, CANopen, prácticamente a todos los buses de campo más conocidos. ¿Okay? ¿Cómo te sientes para este cuestionario? ¿Estás listo? Creo A que ver, sí. ¿cuál es el alcance máximo del campo de protección del S3000? 49 metros. No, ese es el campo de advertencia. Ah, de protección, perdón, es hasta 7 metros. 7 metros, correcto.
¿Cuál es el tiempo de respuesta máximo para aplicaciones verticales? Esto no lo vimos. Son 90 milisegundos. Ok, ok. ¿En qué aplicaciones no se pueden utilizar escáneres láser? En las que son para protección de entrada. No. No, no sé qué es. Pues no sé qué es eso, mejor dame eso, ¿no? Son aplicaciones donde hay mucho polvo. Por ejemplo, Ah, industria maderera o al aire libre, ¿no? sí, Máquinas pues, de procesamiento de madera, mucho polvo y en aplicaciones en exteriores, donde el sol le puede dar de directamente frente. es cierto, ya me acordé. Cierto. ¿Pueden sustituirse sin más los dispositivos de gamas anteriores? Mm, sí, ¿Ahorita son dispositivos de gamas? Sí, claro. En servicios autónomos, sí, claro. ¿Por qué utilizamos el contorno como función de referencia? Ese no lo vimos. ¿Se reducen los fallos causados por el polvo si se cambia la resolución? no. No, es correcto. No, esto se consigue aumentando el número de evaluación múltiple. ¿Puede el S3000 detectar cualquier objeto? Prácticamente sí, pero depende también ahí lo que va a afectar, digamos, en algún objeto es la distancia a la que es censado, ¿no? Correcto. Aquí nos dice no, ya que en los objetos oscuros el grado de reflectancia es demasiado bajo. O sea, en un momento dado preferimos decir que no va a funcionar, ¿no? Ok. Muchas gracias por su atención y terminamos. Gracias, ¿Alguna salió pregunta? lo que está, perdón. No, Sí, ya se no, no, siguió este no. muchacho que estaba aquí. Este, ¿no tienes dudas? ¿No tienes comentarios? ¿Todo te quedó perfectamente claro? Sí, la verdad es que sí lo tengo bastante claro. Bueno, muy bien. Mira, lo que vamos a hacer mañana es Ujú. revisar el CDS. Ya lo descargaste, me dices, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, vamos a revisar el CDS porque en ese podemos... Solo que mañana no sé honestamente si voy a Ah, mañana poderme no. conectar. No, mañana no, mañana le toca a otra persona. Ah, ok, mañana teníamos nosotros, ¿a qué horas? Con otra persona yo tengo de 8 a 10, Me había dicho a las 11, a las 11. Bueno, este, pero bueno, sí que esperamos la grabación. sí, ay, déjame pararla. Te digo que la grabación siempre se me Y nos olvida. ponemos de acuerdo. Detener.